Hola chicos, ¿cómo están? Primero que nada quería pedirles disculpas por la demora en subir este video. Lo que vamos a ver hoy es la diferencia entre célula eucariota animal y célula eucariota vegetal, además de las últimas organelas que veamos. Después falta una clase más en donde vamos a repasar las funciones vitales de los seres vivos y que justamente van a coincidir con las funciones vitales de las células. Para poder hablar sobre la diferencia entre célula animal y célula vegetal, primero quería comenzar hablando sobre cómo se originaron estos dos tipos de células eucariotas. Y justamente empezaron a originarse a partir de lo que llamamos teoría endosimbiótica. Nosotros habíamos visto cómo se había originado el núcleo y otras organelas que algunas vamos a volver a estudiar hoy, pero justamente la teoría endosimbiótica habla sobre cómo aparecieron dos estructuras importantes en las células eucariotas, que por un lado es la mitocondria y por el otro son los cloroplastos. La teoría endosimbiótica, en resumen, es lo que muestra esta caricatura que está acá. Teníamos una célula eucariota, en donde esta célula eucariota primitiva no presentaba forma de obtener energía de forma eficiente. Pero en un momento comió, como es ahí, comida, o fagocitó, que sería la palabra correcta en biología, una bacteria que era muy eficiente en lo que es obtener energía. Justamente acá es lo que estamos observando en la segunda caricatura es cuando está fagocitando a esta bacteria con la idea de comérsela, entre comillas. Pero al notar que con esta bacteria podía obtener eh, energía en forma eficiente, lo que va a ocurrir es que va a mantenerse esa bacteria en forma de endosimbiosis, es decir, obteniendo la célula eucariota primitiva algo positivo de esta bacteria que ingirió y la bacteria obteniendo cosas positivas de la eucariota primitiva que obtuvo. Esta bacteria incorporada de esta forma es lo que ahora va a llamarse mitocondria. Para ser un poco más exhaustivos en la teoría, lo que vamos a ver es que de vuelta se sufre primero una invaginación de la membrana, como habíamos visto con anterioridad. Esta invaginación de la membrana produce el núcleo y la aparición de estructuras como el retículo endoplasmático, que lo vamos a ver hoy, y el aparato de Golgi, que son lo que también llamamos varias veces sistema de endomembranas. Cuando tenemos esto, vamos a encontrar una célula eucariota entonces primitiva, que luego incorpora una bacteria eficiente para la obtención de energía, que va a llamarse mitocondria, y justamente con la incorporación de una mitocondria vamos a tener lo que llamamos una célula eucariota animal ancestral. Por otro lado, a esta célula que también incorporó una bacteria, una procariota, lo que va a ocurrir es que por otro lado va a incorporar otra bacteria, otra procariota, pero que tiene la capacidad de realizar fotosíntesis. Es decir, esta procariota que ingresó tenía de antelación la capacidad de producir fotosíntesis. Entonces, al notar entre comillas, ¿no? Al notar la célula eucariota primitiva, la eficiencia en la producción de nutrientes como es la glucosa, también
quedó en forma de endosimbiosis ambos componentes, tanto las mitocondrias como los cloroplastos. Y esto lo que vemos como resultado es una célula eucariota vegetal. Si hablamos un poco de las mitocondrias, como vienen en origen de bacterias o de procariotas, podríamos suponer, y es la realidad, que el tamaño que presenta esta organela es de una bacteria. Además, está formada, por dos membranas, una la externa, que es justamente la membrana que va a derivar de la membrana plasmática de la célula, y otra la interna, que era la membrana plasmática original de la bacteria en su momento. La pregunta que les daría yo en el MIT, entonces, ¿por qué es doble? Que alguien me logre explicar por qué es doble, algo estoy diciendo yo en este momento, pero que traten de decirlo con sus palabras, hasta quizás haciendo un dibujito. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que no lo estoy diciendo acá, es que la mitocondria tiene su propio ADN. De vuelta, esto surgió a partir de la endosimbiosis de una procariota que tenía gran capacidad de obtener energía. Entonces, las procariotas tienen ADN, entonces las mitocondrias vamos a ver que tienen también su propio ADN. Otra cosa de las mitocondrias es que las mitocondrias están relacionadas con la obtención de energía. Es decir, que son las fabricadoras de la energía para la célula, para que la célula pueda hacer sus funciones vitales, que vamos a ver la clase que viene. Para que se entienda un poco mejor, imagínense a la mitocondria como una máquina de caramelos. No sé si las habrán visto en los kioscos o en alguna película. Estas máquinas, si yo ingreso una moneda, me va a devolver un caramelo o un juguetito o una pelotita, como en este caso. Lo que yo represento como una moneda en esta máquina de caramelos, en las células es lo que yo represento como glucosa. La glucosa es como un azúcar, ¿sí? Como el azúcar de la mesa, el que utilizan para azucarar, endulzar algún café, en la leche. Bueno, entonces la moneda de esta máquina que me va a dar caramelos, en la célula se la denomina glucosa. Cuando yo incorporo la glucosa, o cuando yo incorporo la moneda en mi máquina, lo que me va a devolver va a ser energía, que en este caso lo que la máquina me va a devolver con esa moneda son estas pelotitas de caramelo. Espero que hasta acá se entienda, cualquier cosa lo volvemos a ver juntos por Meet. Entonces, cuando yo incorporo una moneda a la máquina, me va a dar estas pelotitas de caramelo. Ahora, en la célula, cuando yo incorporo glucosa, lo que me va a dar es energía. Y esa energía se la llama ATP. Es el nombre de la energía. Y justamente el proceso que hace la máquina para darme a partir de una moneda energía es algo similar a lo que hace la mitocondria para que a partir de la glucosa se obtenga energía en forma o con el nombre de ATP. Ahora bien, los cloroplastos, como igual dijimos, son de origen procariota, también van a tener el tamaño de una bacteria. Además, dijimos que los cloroplastos, cloroplasto, viene de lo que hablamos en algún momento de clorofila, ¿sí? Y justamente los cloroplastos
son las organelas fundamentales para que se produzca la fotosíntesis. Que las fotosíntesis, si recuerdan del año pasado, son los que me permiten tener una nutrición autótrofa. La membrana de los cloroplastos también van a tener dos, una membrana externa y una membrana interna. Y ahora quisiera de vuelta que, pensando en la misma pregunta que con mitocondrias, me puedan explicar, si también lo pueden dibujar, por qué creen que tendría dos membranas. Tiene dos membranas. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene esas dos membranas? Estas dos membranas en forma de bicapa, ¿no? Cada membrana es una bicapa, ¿sí? ¿Por qué será que tiene esas dos membranas? Entonces, en los cloroplastos va a ocurrir la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Quizás lo vieron en la primaria, pero de vuelta lo van a ver bien en cuarto año. Pero quisiera que les quede presente la siguiente analogía. ¿Qué es un cloroplasto o qué es la fotosíntesis? Imaginemos el proceso de fotosíntesis como paneles solares. Los paneles solares, ¿qué hacen? Obtienen energía del sol y con esa energía que obtienen los paneles solares la transforman en energía eléctrica. Bueno, las plantas, o en sí las células eucariotas vegetales, los cloroplastos son como si fueran los paneles solares. Los cloroplastos obtienen energía del sol y producen lo que se llama energía química. ¿Energía química para qué? Para producir nutrientes. ¿Qué tipo de nutriente? La glucosa. El azúcar que vimos antes en mitocondrias, o sea, mientras que las mitocondrias van a utilizar la glucosa para obtener energía, los cloroplastos van a obtener energía del sol para producir glucosa. Acá lo que estamos viendo son justamente estos puntitos verdes que ven acá. Son los cloroplastos de células de una planta. Entonces, una de las diferencias fundamentales entre célula animal y célula vegetal, de las que estuvimos viendo hasta ahora, es la presencia o la ausencia de cloroplastos. Ahora vamos a ver otras igual. Pero justamente la célula animal, como la vegetal, ambas tienen mitocondrias, ¿sí? Porque de esa organela van a obtener ambos tipos celulares energía. Ahora bien, la célula vegetal va a tener cloroplastos, que las células animales no van a tener. Y estos cloroplastos lo que le va a permitir es formar nutrientes como la glucosa a partir de la luz del sol. Justamente acá estamos viendo esta parte. Las células vegetales tienen clorofila dentro del cloroplasto y la célula animal va a carecer de clorofila. Hay otras diferencias que las vamos a ver ahora. Por ejemplo, la célula vegetal presenta pared celular, la célula animal no presenta pared celular. Las células vegetales, son inmóviles respecto al animal, que es móvil. Como dijimos antes, la célula vegetal puede hacer fotosíntesis mediante el cloroplasto y producir su propio alimento. Y la célula animal, como no puede producir su propio alimento, va a tener la capacidad de incorporar partículas alimenticias. Por ejemplo, incorporar glucosa.
Después la parte de división celular vamos a ver que también son distintas. La célula vegetal va a dividir sus células a partir de un nuevo tabique y la célula animal mediante la constricción de la membrana plasmática. Este último punto lo vamos a revisar nuevamente cuando veamos mitosis, que es un proceso de división celular. Entonces vamos a las últimas organelas, ¿sí? Que a mí me gustó esta imagen porque parece que se hizo eterno el tema, pero la idea es que después de estas varias clases de célula tengan una muy buena base para los próximos años, como siempre les digo yo. Entonces ya habíamos visto la teoría autógena y que habíamos visto que a partir de la teoría autógena, que era anterior a la teoría endosimbiótica, se producía el núcleo y el sistema de endomembranas o endomembranoso, como dice acá. Hay varias organelas que pertenecen al sistema endomembranoso, que son las que vemos acá, que son justamente el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. ¿Qué son estas tres organelas? Son organelas que, por ejemplo, acá las podemos ver mejor, el retículo endoplasmático rugoso, liso y el Golgi acá. Lo que vamos a ver es que en el retículo endoplasmático rugoso es donde se van a apoyar los ribosomas. Por lo tanto, el retículo endoplasmático rugoso está relacionado con la síntesis de proteínas. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en la síntesis de proteínas? En el núcleo, adentro, se va a producir el ARN mensajero, como habíamos dicho, va a salir por un poro nuclear, se va a direccionar a un ribosoma que está apoyado en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué se lo llama rugoso? Porque justamente por todos estos ribosomas que están apoyados sobre él, tiene una visión al microscopio más rugosa respecto al liso, que no presenta nada. Entonces el retículo endoplasmático rugoso está relacionado con la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático liso está relacionado con la síntesis de lípidos. Y por último, el aparato de Golgi es el que va a permitir el transporte del retículo endoplasmático rugoso, liso o de otros sectores de la célula hacia otros sectores o también mismo hacia afuera. Acá, por ejemplo, estamos viendo un GIF en donde del retículo liso se libera una vesícula transportadora, una especie de bolsita, ingresa al Golgi y el Golgi lo libera al exterior. Algo similar podría ocurrir también del rugoso, que es el que estamos viendo acá. Del rugoso sale una bolsita llamada vesícula, la incorpora el Golgi y puede salir al exterior. Entonces, si volvemos a lo que son las diferencias entre célula animal y célula vegetal, vamos a ver que en retículo endoplasmático rugoso, liso y Golgi lo tienen ambas células. Vamos a ver, como habíamos dicho en el cuadro, que las células vegetales presentan pared celular. Acá es importante diferenciar pared celular de membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática está formada por fosfolípidos y otros componentes, como habíamos dicho en su momento. La pared celular, en cambio, está producida o está formada por fibrillas de celulosa y presenta un espesor totalmente diferente. Fíjense que en este pedacito está mostrando la membrana plasmática y todo este pedazo que está acá es la pared celular.
¿Qué le permite a la célula? Le da resistencia, ¿sí? Le da resistencia al impacto. Otra estructura muy importante es la vacuola. Tanto la célula animal como vegetal presentan vacuola, pero la diferencia fundamental de las células vegetales es que la vacuola ocupa casi el 90% del volumen celular, o sea, es inmensa, a diferencia de las células animales, que son varias vacuolas, pero pequeñas, que le permite a las células vegetales, por ejemplo, dar presión osmótica, es decir, que le impide que la célula pierda turgencia. Entonces, si volvemos a ver las diferencias entre animal y vegetal, volvemos a ver que presentan pared, que ya lo hablamos, cloroplastos, son inmóviles las vegetales y algunas móviles de los animales, pueden hacer fotosíntesis, las animales no. Y otra cosa que vamos a agregar al cuadro entonces, que las células vegetales presentan una gran vacuola que las células animales no las presentan. Entonces, para ir cerrando y ya ir a la tarea que nos corresponde a la clase de hoy, quería volver a un principio en donde estábamos. Habíamos visto a Luca, que era esta célula común universal a todas. A partir de Luca aparecieron las arqueobacterias y otras bacterias en general, o eubacterias, que dentro de las bacterias o eubacterias va a haber algunas que van a tener gran eficiencia en lo que es la obtención de energía y que esas van a ser incorporadas por todas las células, tanto las plantas como los animales como los hongos, formando una organela que se llama cloroplasto. Va a haber otro tipo de bacterias, como las cianobacterias, que las pueden buscar en internet, que lo que van a hacer es tener gran capacidad fotosintética y que van a ser incorporadas únicamente por las plantas o las células eucariotas vegetales, otorgándole la capacidad de hacer la fotosíntesis y de esa forma obtener alimento. Bueno, y eso sería todo, ¿sí? Ya la clase que viene va a ser muchísimo más cortita y la idea sería que vayan viendo dudas que tengan de clases anteriores. 3 cosas para hacer, una es muy divertida. Primero tienen que hacer la actividad 3 de la página 78. Para eso se tienen que ayudar a la página 69, 70 y 71. Por otro lado, tienen que hacer la actividad 8 de la página 79 con ayuda de la página 71 y 72. Y por último, quisiera que realicen el experimento que se llama la búsqueda de la clorofila, que se encuentra al final del capítulo 5. Ojo, como se los aclaré ahí, que no pertenece al libro original, está en el libro escaneado, ¿sí? En el Classroom. Así que vayan al Classroom y al final del capítulo van a encontrar ese experimento para realizar. Si pueden, saquen fotos y súbanlas al Classroom. Bueno, y eso es todo, chicos. Chau, chau.